Hola, soy Rick. Antes de comenzar el episodio de hoy, quiero tomarme un momento para decir algo que debí mencionar en el primer video que subí recientemente. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Quiero disculparme con todas las personas que en algún momento hicieron consultas o comentarios en los videos que publiqué hace varios años. La verdad es que había dejado ese proyecto de lado por enfocarme en otras cosas y no les di el seguimiento que merecían. Así que hoy quiero pedirles disculpas por ello y al mismo tiempo compartirles que ese proyecto está siendo retomado con mucho más compromiso y a partir de ahora sí voy a darle continuidad y atención porque sé que muchos lo esperaban, pero tampoco exageren. Dicho esto, ahora sí pasemos al desarrollo del episodio de hoy. ¿Qué pasa con una vivienda diseñada con la E030 del 2018 cuando la evaluamos con la E030 del 2026, que como ya habíamos visto ha sido recientemente actualizada? Hoy vamos a hacer un ejercicio que probablemente muchos colegas tendrán que realizar en los próximos meses. Pero antes de ello, quería hacer un pequeño análisis, por lo que en pantalla les estoy mostrando de un lado la norma actual, que nos dice en el considerando: se ha identificado la necesidad de incrementar la seguridad estructural de las edificaciones, conforme a lo siguiente. A. Incorporación de nuevos criterios para la clasificación de perfiles de suelo, basados en la velocidad de propagación de ondas de corte, BS, el número de golpes corregido, N60, y la resistencia al corte no drenada, SU, más acordes con el comportamiento dinámico real de los depósitos de suelo y alineadas con estándares internacionales. Bien, entonces lo que hice es ayudarme de la biblioteca Matplotlib de Python. Sí, así voy a pronunciar el inglés. Spanglish parlantes. Para elaborar estos tres gráficos y tener una referencia visual que nos permita comprender mejor qué ha ocurrido con estas modificaciones con respecto a los rangos o a los valores de los tres parámetros que definen los perfiles de suelo. Bien, como se aprecia en el gráfico, el color azul, o bueno, casi azul, corresponde a la E030 2018, el color naranja a la E030 2026 y se han generado gráficas para el BC30, el N60 y el SU, conforme a los valores establecidos en la tabla número 3 de la ahora norma del 2026 y también por acá tenemos la E030 del 2018 que en la que los valores para clasificación de suelo se muestran en la tabla número 2. Entonces lo muestro ahí para que lo puedan verificar. Las ilustraciones cuentan con valores en los extremos para que permita identificar mucho mejor los límites de cada rango. Deben tener en cuenta que cuando no se tiene límite inferior, yo he considerado 0 por la izquierda y como límite superior, en el caso de BC30, un valor de 2000, de N60 un valor de 80 y para SU un valor de 150, pero solamente para efectos prácticos y poder visualizar estas tablas. No vayan a hacer alguna interpretación rara de eso. Entonces ahora les comento algunas cosas que he notado al analizar estos valores y las gráficas nos ayudarán a entenderlo un poco mejor. Para lo que es el perfil S4 del 2026, que lo vemos acá a la derecha, no se tiene un valor mínimo a partir del cual ya se pasa a un S5 o suelo excepcional. ¿No? Solamente te dice, en el caso de BC30, menor a 200, menor a 15 para N60, menor a 50 para SU. Entonces, esto ya genera un nivel de incertidumbre al momento de clasificar
el suelo en caso te toque un valor quizás demasiado bajo. ¿Qué tal si tienes un N60 de 5, ¿no? Pero digo yo, hipotéticamente hablando, no tienes una de esas características que se indican para suelos excepcionales o S5, ¿no? Porque si las revisas, no te da valores a partir de los cuales poder definir que ya te encuentras en un S5 a partir del S30 o N60 o SU. Ya son cosas más generales como licuación, em, colapso y cosas así, ¿no? Entonces eso era algo que no me gusta de esta nueva actualización, ya que al menos en la E030 del 2018, para el SU, que es un valor que normalmente se obtiene en el estudio de mecánica de suelos, sí te dan un rango mínimo para el S3, que es 25, ¿no? Y acá lo vemos en su gráfica comparativa, en esta última tabla, ¿no? Vemos acá el rango para el S3, no arranca de cero, tiene un inicio en 25, entonces nos permite al menos tener un valor mínimo al partir del cual ya decimos es un S4 y ya es una clasificación más particular, más elaborada, ¿no? Al menos para ese valor lo hay, porque en los otros iguales no hay un límite inferior, todo te indica menor a un número y nada más. Bien, ahora otra cosa que he notado, viendo los gráficos de N60 y de SU, es que básicamente se tiene una transformación de lo que era el S2, ahora en un S2 también, bajo la nueva clasificación, y un S3. Como pueden ver, para el N60, esto era nuestro S2. Simplemente ahora una porción de estos valores pasa a ser un S3, que es esta parte de acá, y esta parte de acá se mantiene en un S2, con lo referente al N60. Lo demás vemos que es coincidente, simplemente el S3 ahora pasa a ser un S4, y hablaremos también de eso después, y lo que es un S1 se mantiene, ¿no? Tenemos los mismos valores extremos para ese rango de S1. Ahora, para el SU ocurre lo mismo. Para el S1 se mantiene el mismo rango y para el S2 ocurre lo que habíamos visto. Una porción de valores se queda como S2 y la otra pasa a un S3. Y el S3 ya todos los valores pasan a ser un S4. Sin embargo, para lo que viene a ser el BS30, acá sí han habido unos cambios medios extraños en todos los rangos, ¿no? En el caso del S0 se mantienen los valores del S030 desde 1500 hacia arriba. Y bueno, eso no lo tomamos en cuenta para el contraste que quiero hacer, porque en la S030 del 2018, tanto para el N60 como para el SU, no se tiene una clasificación para el S0, ¿ok? Pero para lo que es el S1, si se dan cuenta, los valores de la E030 del 2018, una porción de estos valores se ha quedado como un S1. Otra porción de los valores ha pasado a ser un S0. Y una pequeña porción, que es esta de acá, ahora es un S2, que es esto de acá. Y de los valores de S2, una pequeña porción se conserva como S2, otra pequeña porción, hasta aquí más o menos, viene ahora a ser un S3 y esta pequeña porción de acá viene a ser un S4. Y también estos valores de S3 pues pasan a ser un S4. Entonces lo que yo deduzco sin sin mucho análisis es que para el BS30 ha ocurrido un ajuste importante en la correlación de valores de BS si lo comparamos con los otros parámetros.
Entonces, para el N60 y el SU, los valores previos han mantenido sus límites. Entonces, es para BS30 donde sí ha habido un cambio significativo, que obviamente espero sean valores que, como lo dice la norma, sean más acordes con el comportamiento dinámico real de los depósitos de suelo. Bien, entonces es un punto o unos puntos que les dejo ahí para que los tengan en cuenta y los analicen. Bien, entonces ahora sí entramos al tema de hoy. Tomaremos una vivienda común que fue diseñada siguiendo la norma E030 versión 2018 y la vamos a reevaluar a nivel de derivas utilizando los parámetros de la nueva E030 2026. Y aquí aparece algo interesante. Tener en cuenta que la estructura no ha cambiado, las dimensiones no han cambiado, las cargas no van a cambiar, el modelo estructural no cambia para nada, pero los resultados sí podrían cambiar, quizás de manera importante o no tanto, y es lo que vamos a ver. Bien, para ello vamos a generar los espectros correspondientes utilizando RLSIMO 2026, que ya lo habíamos presentado anteriormente. Una aplicación que permite obtener de forma rápida los espectros de diseño, que la tenemos por acá. La vamos a abrir. Acá está. Y también utilizaremos a su predecesora, que bueno, acá tiene como nombre RXismo 2018. Y fue la herramienta empleada para generar los espectros de ese entonces con la norma del 2018. Bien, recordando el escenario original, esta vivienda, como ya se dijo, fue diseñada bajo la E030 del 2018. En ese momento el suelo había sido clasificado como un S2, que por acá lo tenemos, o suelo intermedio, están los valores de 1.05, TP06, TL2. La zona era una zona 4, esto es en Piura. La categoría o el valor U es 1, ya que es una edificación común. Y los valores de R son 6, ya que se trata de muros estructurales. Es regular en ambas direcciones. Un valor de gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces con esto veamos cómo cambia el espectro, cómo cambia la aceleración máxima espectral, cómo cambian las derivas. Entonces como paso siguiente vamos a generar el espectro, vamos a verificar estos valores que ya han sido previamente ingresados. A ver, zona 4, un S2, edificación común, regular en ambas direcciones, muros estructurales, factores de irregularidad iguales a 1. Con ello ya podemos tener los espectros. Voy a incrementar el tamaño de esta parte para que se vea mejor. Allí está. Este es el espectro en X. Ya que, como se ve acá, el sistema estructural es el mismo en ambas direcciones, pues vamos a trabajar con un solo espectro. No lo podemos emplear para analizar la edificación en ambos sentidos. Vamos a copiar los valores y vamos a guardarlos en un archivo txt. Los pegamos en esta ubicación con el nombre de SD18. Lo guardamos como un txt. Guardar. Muy bien, ya tenemos nuestro espectro. Cerramos esto. Bien, ahora ya no necesitamos esta herramienta, la cerramos y pasamos a generar el espectro actualizado. Para ello, previamente haremos un pequeño análisis, ya que no tengo aquí a la mano los valores del estudio de mecánica de suelos para reclasificar de acuerdo a la norma actual. Entonces, volvemos a esta gráfica que habíamos visto previamente. Trabajaremos con los dos últimos gráficos, dado que pues para este proyecto no se ha hecho un estudio de ondas de corte, solamente los estudios convencionales
y de acuerdo a ello se clasificó en su momento. Entonces, dado que tenemos un S2, pues es simple. Vemos que el S2 ahora con esta nueva actualización o bien puede pasar a ser un S3 o mantenerse en un S2, tanto para el N60 como para el SU. Es algo que se puede apreciar a simple vista una vez graficados los valores. Entonces vamos a generar dos espectros, uno para un S2 y uno para un S3, y con ambos evaluar esta edificación para ver qué encontramos. ¿Ok? Entonces ahora pasamos a la generación de los espectros. Vamos primero con el S2. Vamos a definir por acá la ubicación. Esto es Piura, Piura, y también el distrito me parece que era Piura. Es una edificación común. Tiene un tipo de suelo S5, no. Y vamos a afectar estos parámetros acá en perfil para trabajar con un S2 inicialmente. Por lo que para el N60 los valores que debo usar son de 30 a 50. Voy a colocar 40 por acá. Y estos valores de acá no los voy a usar para no complicarme, solamente es para definirlo de forma rápida. Por acá tenemos un S2. Nuestra aplicación nos dice que no tenemos que hacer ningún ajuste al tipo de suelo, al perfil de suelo encontrado inicialmente, que es un S2, continúa siendo un S2 cuando se hace la verificación en base a condiciones complementarias de zona y categoría. Ok, entonces no necesitamos esto. Por acá definimos nuestro sistema estructural que era de muros estructurales. Usamos factores de 1 para la irregularidad en ambas direcciones, con lo que tenemos coeficientes de R finales iguales a 6. El factor de la gravedad ya está definido como 9.81. Y hasta aquí es lo necesario para poder nosotros obtener nuestros espectros. Ya tenemos por acá nuestro espectro en X. Vamos a copiar estos datos y vamos a guardarlo del mismo modo que hicimos con el espectro de la anterior versión, y lo vamos a guardar con ese nombre SD26-S2 para poderlo identificar. Muy bien, ya está ahí. Cerramos. Y ahora generamos nuestro espectro para un S3. Dejamos todo igual excepto lo correspondiente a los perfiles que lo modificamos por acá. Para un S3 vamos a trabajar con un valor dentro de este rango y vamos a usar el valor de 20. Por si alguien tenga la curiosidad de cómo maneja la aplicación estos valores de 30 que no están acá bien limitados o bien definidos en la norma, que están tanto en S2 como en S3. Si colocamos aquí un valor de 30, la aplicación trabaja con el más desfavorable, que era lo que ya se había explicado anteriormente. Y bueno, lo dejamos ahí porque es lo que estamos buscando, un S3 ahora. Bien, entonces el perfil de suelo en base a condiciones geotécnicas actuales ahora es un S3, y también se nos indica que en base a condiciones de categoría y zona es un S3. ¿Ok? Bien, entonces lo demás lo dejamos tal como está, y ahora sí nos vamos nuevamente a nuestro espectro en X. Vemos que ha variado, hay un cambio ahí de valores. Copiamos los valores, vamos a crear un nuevo TXT y lo guardamos. Ahora como un SD26-S3. Cerramos.
Bien, entonces ahora sí, ya hemos definido nuestros tres espectros y vamos a hacer el ejercicio de ingresar estos valores en nuestro programa de análisis, que es ETAPS. Así que acompáñenme a ver qué obtenemos. Bien, entonces tenemos en un lado de la pantalla, a la izquierda, nuestro modelo de ETAPS y a la derecha la memoria de cálculo que fue realizada allá por el 2021 con la norma E030 del 2018. ¿No? Ahora se van a verificar estos resultados de deriva. Primero, una verificación con el mismo espectro usado en ese entonces para ver si es que el empleo de esta versión más actualizada de TAPS no ha introducido algún cambio brusco en los resultados. Entonces, para comprobar ello, vamos a definir el mismo espectro que habíamos empleado, teniendo en cuenta lo que dice la memoria de cálculo. Aquí en esta parte podemos ver todos los parámetros con los que se definió el espectro de ese entonces. Este es el espectro que previamente habíamos generado para la comprobación. Vemos que tiene un valor máximo de 1.9313, el cual contrastamos con la memoria de cálculo, con el reporte de la memoria de cálculo. En esta parte, como se puede ver, el valor máximo es de 1.9313, que es lo que tenemos justamente en nuestro modelo como dato ingresado ahora mismo. Le damos OK. El espectro Z no es necesario tocarlo, lo vamos a dejar allí porque solamente vamos a ver los espectros en la dirección X e Y. ¿Ok? Solamente a modo de comprobación, vamos a ingresar acá a Load Cases para verificar cómo hemos definido nuestras derivas en X e Y. Vamos a ver la de X. Está empleando la función de espectro que acabamos de definir y el factor de escala es 4.5, ya que en nuestro R es 6, se trata de una estructura regular, entonces se multiplica por 0.75 para el cálculo de derivas. Bien, no hacemos nada acá, verificamos también la parte de Y, vemos que lo mismo, cancel, bien. Entonces, ahora que hemos ya verificado que todo está bien, vamos a ejecutar el programa. Le vamos a dar acá en Run Análisis y esperamos unos segundos. Muy bien, ahora el modelo ha terminado de ejecutar el análisis. Vemos ahí la estructura deformada. La volvemos al estado normal o sin deformar o no deformado. Y vamos a revisar cómo están nuestras derivas. Ubicamos por acá Max Story Drifts. Seleccionamos el caso de carga, que sería der X. Y en la memoria ubicamos el reporte de derivas. Como podemos ver, tenemos un valor de 0,051 para la deriva X. Y en nuestro modelo tenemos 0,050. Hay una diferencia ahí de 1 sobre 10.000. A ver, vamos a verificar ahora la dirección Y. Y en el programa tenemos un valor de 0,053, mientras que en la memoria un valor también de 0,053. Como vemos, esa diferencia en X principalmente puede ser debido a que el programa no es el mismo, es una versión más actual la que se emplea, pues y a veces introducen ligeros cambios en el motor de cálculo y bueno,
Hay varios componentes que podrían dar ese tipo de diferencias en la precisión de los resultados, pero no es nada grave. Por lo que podemos ver, los resultados son consistentes con los obtenidos en ese entonces, allá por el 2021. Entonces, ahora que hemos verificado que podemos trabajar con este modelo y esta versión de TAPS, y estamos seguros de que no vamos a tener resultados alterados por el cambio de versión, vamos a hacer las comprobaciones para los espectros de la norma actual para el suelo S2 y para el suelo S3. Vamos a nuestra vista 3D, vamos a desbloquear el modelo y vamos a definir el espectro con la norma del 2026 para un S2 que ya tenemos acá. Este es el archivo que previamente habíamos generado. Le damos a abrir y podemos verificar que el valor máximo ahora ya es 2.0233, a diferencia de lo que teníamos antes, que era 1.9313. Entonces acá ya vemos ese cambio, esa variación, no solo en la forma, sino también en los valores. Le damos en OK. Vamos a dejar allí el espectro en Z porque no lo vamos a emplear, solamente vamos a verificar derivas en X e Y. Le damos OK y le damos en Run Análisis. Y esperamos unos segundos. Entonces ahora ya el programa ha terminado de hacer el análisis, nos muestra la vista deformada. Ahora lo colocamos en la vista normal y vamos a esta pantalla de donde se muestran los espectros. Verificamos que acá nos muestre Max Story Drifts y vamos a revisar la deriva en X. Entonces, como podemos ver, el programa nos arroja ahora un valor de 0.0053, redondeando, que comparado con el 0.051 del 2018, vemos un incremento de 2 diez milésimas, ¿no? Entonces, no ha sido un cambio tan grande, pero sí lo ha habido. Ahora vemos en la deriva en Y y vemos un valor de 0.056 redondeando, donde vemos un incremento de 3 diez milésimas. Bien, entonces esos son los cambios para un suelo S2 con la actual norma S030 2026. Ahora vamos a hacer lo mismo para un suelo S3. Desbloqueamos el modelo y nuevamente vamos a definir el espectro que emplearemos ahora, que va a ser el S3. Verificamos nuestro valor máximo, que es 2.2073. Le damos en OK. Nuevamente OK. Y le damos en Run Análisis. Volvemos a esperar unos segundos. Muy bien. Nuevamente ha concluido el análisis del modelo. Colocamos la vista normal y vamos a verificar nuestras derivas. Empezamos por la deriva X. Y ahora podemos ver que el programa nos indica un máximo de 0.0057, redondeando. Y con lo que podemos notar que ya ahora se trata de un incremento de 5 diez milésimas respecto de nuestra deriva del 2018.
para la dirección X. No, estamos hablando de 6 diez milésimas, ¿bien? Y para nuestra dirección Y tenemos 0,061 redondeando, con lo que el incremento es de 8 diez milésimas para la deriva en Y. Bien, entonces estos o estas son las variaciones de deriva que hemos encontrado con los espectros actualizados de acuerdo a las indicaciones de la ahora vigente norma E030. Pero en ambos casos podemos ver que nos encontramos dentro de los límites permitidos por la norma, que es una deriva máxima de 7/1000 para estructuras de concreto armado. Muy bien, colegas. Entonces, como acabamos de ver, la actualización de la norma introduce modificaciones en los criterios de clasificación del suelo, lo que traducido quiere decir que un suelo que anteriormente era considerado un S2, como en este caso, no necesariamente seguirá siendo un S2. Dependiendo de sus parámetros geotécnicos, ahora podría clasificarse como S2, S3 o incluso S4, si es que tuviéramos resultados de las velocidades de ondas de corte y hubieran sido menores a 200, ya que anteriormente un S2 cubría valores de menores que 200 hasta un límite de 180, ¿no? Entonces, imagina que tuviste 190, ya tu suelo pasaría ahora a ser un S4. Y al encontrarte en una zona 4 con un S4, sin importar el tipo de edificación que sea, si es esencial, si es importante, si es común, la norma te dice que requieres de un análisis de respuesta de sitio. Entonces, no estamos diciendo que el suelo se volvió más malo de la noche a la mañana. El suelo es exactamente el mismo. Lo que cambió fue nuestro criterio para describirlo, aunque para la estructura la diferencia entre una etiqueta y otra puede sentirse bastante real. Aquí observamos el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En esta pequeña tabla se muestran los valores de pseudoaceleración máxima empleados para un suelo S2 con la norma del 2018, para un suelo S2 con la norma del 2026 y para un suelo S3 con la norma del 2026. Tenemos también el cambio expresado en forma de porcentaje respecto a esa pseudoaceleración máxima, que para el caso del S2 es de casi 5%, para el caso del S3 de un 14%, y también el análisis para derivas en X e Y de nuestra edificación, que la tenemos en esa imagen de acá, a la derecha. ¿No? Entonces vemos incrementos porcentuales para las derivas en X de 4% y de 12%. Y en el caso de la dirección Y, casi de 6% y de 15%, ¿no? Entonces, son valores más o menos alineados a los cambios en la pseudoaceleración máxima empleada para cada caso, pero esto es para esta edificación en particular. Va a depender mucho de la geometría, la distribución en planta, el número de pisos y otras cosas más propias del proyecto. Cada proyecto es único, así que será necesario hacer un análisis para cada caso. Entonces, como una recomendación, lo he colocado acá, en esta parte, les puedo decir que trabajen con un rango de derivas entre el 70 al 85% del límite máximo, del rango que permite la norma, porque de este modo no esfuerzan tanto sus elementos estructurales que después se pasa al diseño. Y que por cierto, no lo vamos a ver acá, solamente nos vamos a quedar aquí en esta parte de derivas. Seguro tocará ver si es que falta de repente reforzar alguna parte, agregar acero o cosas así. Pero si ustedes hacen esto y logran controlar las derivas tal como se ha hecho en este proyecto, que no va a ser necesario agregar elementos de corte, es muy probable que los elementos estructurales, cuando pasemos a su diseño, pues
Eh, en el mejor de los casos, algunos no necesitarán nada, porque quizás este cambio en las derivas no represente un incremento importante en las solicitaciones de diseño, no lo sé, habrá que verlo. O quizás requiera simplemente incrementar una cuantía, o en el peor de los casos, en zonas muy puntuales, un incremento en las dimensiones de los elementos, ¿no? Pero si esto no se hubiera controlado desde esta parte que es las derivas, sería mucho más complicado porque tendrías que incrementar las dimensiones de tus elementos de corte o quizás agregar nuevos elementos de corte, lo que complica mucho el desarrollo de un proyecto. Entonces, para cerrar, quería tocar el tema que pocos están comentando. Con la 9030, determinadas combinaciones de zona sísmica y tipo de suelo pueden requerir estudios de sitio para definir adecuadamente la respuesta sísmica local. Desde el punto de vista técnico, esto tiene mucho sentido. Mientras mejor conozcamos el comportamiento dinámico del suelo, mejores serán nuestras estimaciones de demanda sísmica. Hasta aquí todo perfecto. El problema aparece cuando aterrizamos esa idea en la realidad de la construcción cotidiana, porque estamos hablando de viviendas comunes. Y aquí surge una pregunta bastante incómoda. ¿Cuántos propietarios están dispuestos a invertir en un estudio de sitio? Un estudio real, pagado con dinero real para una vivienda real. Porque la experiencia nos muestra que muchas veces ni siquiera se desarrolla una investigación geotécnica completa. En numerosos proyectos se opta por alternativas simplificadas o estudios mínimos para cubrir con los requisitos básicos del expediente. Y entonces aparece una brecha en lo que la norma plantea y lo que realmente ocurre en el mercado. Porque al final del día, la ingeniería no ocurre solamente en los reglamentos, también ocurre en el presupuesto del cliente. Y a veces esos dos mundos no conversan tan bien como nos gustaría. Lo importante es entender que una misma estructura puede representar comportamientos muy distintos dependiendo de cómo caracterizamos el suelo sobre el que está apoyada. Y justamente por eso vale la pena revisar nuestros proyectos utilizando los nuevos criterios de la norma. Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.